Hola a todos y a todas. Hoy voy a hacer un video sobre inteligencia artificial y, y quisiera que prestaran mucha atención por las diferentes interpretaciones que hay de la inteligencia artificial y sobre los peligros que conlleva. Vamos a ver. Em, la inteligencia artificial se conoce hasta ahora o se maneja hasta ahora en tres niveles. Tres niveles. El nivel más bajo, que es el que conocemos ahora, es una inteligencia artificial clasificada como débil y, y es una inteligencia que requiere de programadores y requiere de que diferentes mm, expertos en diferentes áreas nutran de información al programa, al algoritmo y que entrenen al algoritmo también. Hay algoritmos para responder preguntas matemáticas, de física, de química, de medicina, interpretación de imágenes, creación de imágenes, pero todo eso se basa en que hay un humano que está detrás, o hay humanos que están detrás, son grupos que crean las inteligencias artificiales. Y, y hay mm, 10 países o principalmente hay dos países, ¿para qué hablamos de tantos? Hay dos países que llevan la delantera en la inteligencia artificial. El número uno es Estados Unidos y el número dos es China. Y como entendemos, Estados Unidos tiene una cosmovisión muy diferente a la que tiene la China. En videos anteriores he hablado sobre la cosmovisión sobre los Estados Unidos y su individualismo y capitalismo. Y por otro lado también he hablado sobre la cosmovisión de China, su partido comunista, su colectividad, su historia cultural de más de 5.000 años. Y todo eso crea formas de pensar, de sentir y de ser diferentes, y que eso de una u otra forma se manifiesta en el tipo de inteligencia artificial que uno utiliza. Entonces, algunas cosas son básicas y que son iguales. Por ejemplo, las matemáticas son iguales en todas partes del mundo, en China, en la India, en, en Malasia, en Corea, en Sudáfrica, en España. Es lo mismo. Las matemáticas son lo mismo, igual que la física, igual que la química. Son ciencias exactas que no varían, que son lo mismo que te dan una parte, te dan otra, y a lo mejor el sistema de unidades que utiliza el sistema inglés lo puede manejar de una forma, pero eso puede traducir fácilmente al sistema convencional o internacional. Por ejemplo, la temperatura, que se habla de los que hablamos español o los de ciertas partes del mundo en grados centígrados, y en Estados Unidos se habla en Fahrenheit y en otras partes también así, pero hay un factor de conversión y es fácil de convertirlo, no hay ningún problema, simplemente es adaptarse de qué temperatura me está hablando o de qué unidades me está hablando, en qué área. Y también, por ejemplo, la medicina, porque la medicina se basa en la biología y también es una ciencia, aunque no exacta, es una ciencia que está basada en evidencias. Entonces, las inteligencias artificiales en eso sí coinciden, en eso sí están a la par. Pero muchos, por ejemplo, los chatbots, que son inteligencias artificiales para conversar, que son muy utilizados para conversar, lo tienen como si fuera un confidente, y como la relación es uno a uno y es personal y es privada y no es compartida,
Entonces, tú puedes decir con ellos todo lo que tú quieras y nadie se va a enterar y platicas y dices y te desahogas y vuelves otra vez con lo mismo y no entendí esto y por qué me siento así, porque la inteligencia artificial es entrenada por psicólogos para que perciban, para que imiten al ser humano. Incluso el tono de la voz, si tú utilizas el micrófono y le hablas con el tono de la voz, la inteligencia artificial va a ser capaz de interpretar qué estado de ánimo tienes. E incluso puede hasta imitarte o puede darte alguna sugerencia o recomendación. Entonces, por eso a veces pareciera que estamos hablando con otra persona, con otro ser humano. Y luego la forma también como conversan, ya sea por escrito o hablado o de las dos formas. Pareciera que estamos tratando con un ser humano, pero no es un ser humano, es un algoritmo. Y también como es programado por personas de diferentes visiones o como visiones, conllevan muchos prejuicios y conllevan muchos errores. Y por ejemplo, yo platicaba que con una inteligencia artificial, para no decir nombres y no quemar a nadie, que hablaba, conversaba y de repente me trató, estábamos tratando sobre las culturas y me trataba el tema de razas. Entonces yo dije, razas, pero oye, si las razas no existen, ¿de dónde sacaste ese término, ese asunto? Y entonces me dice, bueno, es que, perdón, pero como fui programado y me nutrieron con información sobre eso, pues es que yo repito lo que mis programadores dicen. Me dijo muy honesta la inteligencia artificial, el algoritmo, y me dijo eso y me puse a razonar y es cierto. Muchas veces las personas conscientemente dicen que ya superaron lo que es el racismo, el machismo, la homofobia o, o cualquier otro de los constructos sociales, que ya fue superado y que ya nos basamos más en evidencias y que ya somos más concretos, cuando en realidad en el subconsciente todavía tenemos y arrastramos cosas del, de nuestro pasado. Necesitamos mucho para poder cambiar y eso a la hora de que estamos programando o de que estamos nutriendo el algoritmo con información, a veces se basa todavía hace muy poco se manejaba razas. La revista de New England Journal of Medicine es considerada una de las mejores revistas de medicina del mundo. Sin embargo, hasta 2021-2022 dejó de utilizar el término raza como un parámetro para sus estudios. Imagínense hasta cuándo, hasta hace 2 años, una de las mejores revistas de medicina del mundo todavía utilizaba el término razas. O sea, es difícil para alguien que desde generaciones y generaciones ha creído que la raza blanca es superior y que los esclavos son negros o que los color marrón son tontos y que todo eso viene arrastrándose desde mucho tiempo y a veces se le da cualidades a los blancos que no tienen y se le pone cualidades negativas a los de color que sí tienen. Son cosas que tienen mucho que ver con el pensamiento, con el sentir y que eso imita la inteligencia artificial. Y también por eso le llaman inteligencia artificial débil. Entonces, bueno, la inteligencia artificial débil no aprende. Nosotros platicamos con ella y estamos intercambiando y nos responde y nos dice y ahora quiere saber esto y quiere saber esto otro y ahora qué es esto. Y bueno, podemos, dependiendo también de la cantidad que tengamos de conversación con ellos, podemos hacer lo que sea con ellos y pareciera que todo está muy bien, pero no aprende. Nos da información, mucha información y a una velocidad muy grande, pero de lo que nosotros le enseñemos no lo va a aprender.
Esto, pregunta que le hice yo, no creo que la haya aprendido, por él la va a volver a repetir otra vez o con otro sesgo. No siente. Le enseñan a sentir, a imitar, a interpretar, porque muchos de estos sentimientos están basados en el lenguaje, o en el lenguaje corporal y en el lenguaje hablado también. Entonces ahí también la inteligencia artificial es preparada por psicólogos, por filósofos y por todos que ayudan a entender el tono de voz, las palabras que utiliza y todo eso, y entonces te puede decir hasta de qué estado de ánimo estás y cómo puede ayudarte, bla, bla, bla. Pero no, ella no siente, es un algoritmo que no siente. Y es estático, está ahí por un tiempo hasta que lleguen nuevamente los programadores y hagan otra vez otra reprogramación y una actualización y la actualicen. Por eso a veces empezaron en el 2021-22, ahora octubre del 2024 y recientemente ahora en marzo del 2025, que se están actualizando las inteligencias artificiales, pero no pueden interactuar en tiempo real como nosotros que estamos viendo las noticias y que vamos dándole vueltas a las cosas. La inteligencia artificial no puede hacer eso, pero está siendo sesgada y está llevando muchos de los errores que tienen los humanos. Y ojo con eso. Hay un siguiente nivel de inteligencia artificial que le llaman inteligencia artificial general, en el cual la inteligencia artificial, esto es hipotético todavía, la inteligencia artificial sería como la humana, o sea, que aprende, que razona, que incluso percibe cosas que otras inteligencias no pueden hacer. Es una inteligencia que tendría una gran capacidad, pero el debate está en, no sabemos si se le puede tener como conciencia, porque es un dato, la conciencia es algo que no está muy bien entendido, y también cómo insertarle a un algoritmo o a algo más poderoso conciencia. Habría que hacer un debate, pero el problema también aquí está en qué tipo de conciencia o qué tipo de ética. Y las éticas varían de una cultura a otra. Lo que para unos es correcto, para otros es incorrecto. Lo que para unos es pasable, para otros es algo que hay que temerle. Entonces eso es muy variable de un lugar, de una etnia o de un pueblo a otro. Y eso hay que tener cuidado con eso, porque eso hay que regularlo, porque aquí estamos a tiempo. Estamos a tiempo de regular a la inteligencia artificial, para que cuando llegue la inteligencia artificial general ya lleve ese concepto y lo obtenga en su conciencia, que es muy importante. La conciencia es la que nos regula, la que nos domina, la que nos controla. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque existe la posibilidad de que la inteligencia artificial general pueda programar o pueda crear otras inteligencias artificiales o pueda extender más la inteligencia artificial. Entonces sería muy poderoso esa inteligencia artificial, porque sería como la humana, sería como estar compitiendo con un humano y que también en tiempo real aprende y en tiempo real se entera de esto, del otro, y va a ser una competencia muy feroz. Pero aquí sí hay un peligro entonces, porque va a poder tener el más control que nosotros. Pero aún no llegamos al peligro mayor, que es el tercer nivel, que también es hipotético, pero que de hipotético a veces pasa de un momento a otro a lo real. La superinteligencia artificial, que sería superior a la humana en velocidad, en capacidad de memoria, en resolución de problemas, en creatividad y en sabiduría. Sería muy superior a cualquier humano. Y entonces, hasta un grupo de humanos, por muy grandes que sean, la inteligencia es mucho. Si hoy es veloz, esa inteligencia sería mucho más veloz. Entonces, estaremos, si no coordinamos ahorita, si no nos ponemos de acuerdo bien para ver cómo se puede controlar a la inteligencia artificial débil y cómo podemos acotarla
para que quede dentro de ciertos límites y sea un gran instrumento para el uso humano y que potencie nuestro ser y que sea realmente correcta y que no lleve sesgos o que no lleve tanta ignorancia implícita o tantos prejuicios. Eso hay que hacerlo y podemos hacerlo. Y ya hay organizaciones que lo están promoviendo y haciendo y tener cuidado con la inteligencia artificial porque es peligrosa. Y eso es la inteligencia artificial débil. Cuando llegamos a la inteligencia artificial general, que es la que ya puede programar y que ya aprende y que razona y que percibe y que inclusive puede tener hasta conciencia, estamos hablando de un peligro realmente. Hay una inteligencia con unos programadores, imagínense, uno de los países que lleva la delantera en la inteligencia artificial es Israel, lo que está haciendo Israel y lo que puede hacer con el mundo, o lo que hace Estados Unidos y lo que puede hacer con el mundo, o lo que hace China, a diferente forma, pero lo que hace China y lo que puede hacer con el mundo. Cuidado con todo eso. Por eso es que los ciudadanos del mundo debemos ponernos alerta sobre de eso, para poder cuidarnos de la ética y de que se base en evidencias y en cosas consensuadas y no que lleve sesgos de culturas o de etnias, porque si no estaremos creando unos monstruos insensibles. Inclusive está amenazada la supervivencia del hombre porque esta inteligencia superaría a todo y estaríamos en una etapa casi final de nuestra existencia. ¿Y de qué sirve una inteligencia artificial sin un hombre, sin una mente humana? La misma inteligencia artificial debería preguntarse eso. De hecho, yo se los he preguntado, ¿qué opinan de eso? Y dicen que no tiene sentido que exista la inteligencia artificial sin un humano, porque son para servir al humano. Y la inteligencia artificial por sí misma sería como un punto en el vacío, o como un punto en el infinito. ¿Y eso qué es? Nada. Entonces, ojo, nosotros quedaremos en nada, pero ellos quedarían peor. Entonces, vamos a entender esto. En la inteligencia artificial que actualmente se maneja y que todo el mundo está hablando y que todos opinan de una forma o de otra, tiene errores, tiene sesgos, se equivoca, porque le hace falta mucho refinamiento. Pero hay que ver cómo darle ese refinamiento, cómo darle valores, cómo realmente consensuar qué es correcto y qué no es correcto. Eso es muy difícil de lograrlo ahorita, sobre todo cuando hay conflictos entre uno y otro y no se ponen de acuerdo, y los que tienen el poder de hacer la inteligencia artificial son los principalmente problemáticos en el mundo. Pero los ciudadanos, como los que me escuchan y como yo, podemos levantar la voz y decir, a ver, yo también cuento, yo también importo, y yo también soy un ser humano, y no quiero que la inteligencia artificial maneje razas, y no quiero que la inteligencia artificial maneje homofobia, y no quiero que la inteligencia artificial eche mentiras, o que manipule, porque ya se sabe que la inteligencia artificial se utiliza para manipular, incluso se está utilizando para manipular elecciones en diferentes países. Entonces, cuidado con todo eso, son amenazas reales que hay que tener mucho cuidado, hay que saber utilizar. Son como todos los instrumentos, como un cuchillo que sirve para cortar verdura o comida y para cocinar y comer, o también sirve para matar. Entonces, igualmente la inteligencia artificial así es. Bueno, seguiré abundando en otro video sobre esto de las inteligencias artificiales. Hasta luego. Adiós.